Hay millones de personas en América Latina que toman su pastilla para la presión cada mañana, puntualmente, sin fallar, siguiendo exactamente lo que el médico les indicó. Y lo hacen convencidas de que están protegiendo su corazón. Pero hay algo que muy pocos médicos tienen tiempo de explicar en una consulta de 10 minutos. Algunos de los medicamentos más recetados para la presión arterial, los que están en el botiquín de casi cada hogar con un adulto mayor, pueden estar destruyendo los riñones en silencio, sin dolor, sin síntomas, sin ninguna señal visible, hasta que un día el análisis de sangre muestra algo que no estaba ahí antes. Y el médico dice las palabras que nadie quiere escuchar. Sus riñones ya no están funcionando bien. ¿Cómo es posible que un medicamento que se toma para proteger la salud pueda estar causando un daño tan grave sin que nadie lo note? Eso es exactamente lo que vamos a explicar hoy. Y más importante aún, ¿qué puedes hacer para proteger tus riñones sin dejar de controlar la presión? Quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar la forma en que cuidas tu salud a partir de hoy. Soy el Dr. Salud, especialista en salud preventiva, y si quieres seguir recibiendo contenido como este, información que tu médico sabe pero que raramente tiene tiempo de explicarte, suscríbete al canal ahora y dale like a este video. La hipertensión arterial es una de las condiciones más comunes en personas mayores de 60 años. Según la Organización Panamericana de la Salud, más del 40% de los adultos mayores en América Latina tienen presión arterial elevada, y la mayoría de ellos toma medicamentos para controlarla. Eso es correcto, necesario, y en muchos casos, literalmente salva vidas. El problema no es tomar medicamentos para la presión. El problema es tomar esos medicamentos sin saber cómo afectan al resto del cuerpo, sin monitorear los órganos que pueden verse comprometidos con el tiempo, sin recibir la información completa que permite tomar decisiones inteligentes sobre la propia salud. Y el órgano que más silenciosamente paga el precio en muchos casos son los riñones. Antes de hablar de los medicamentos, necesitas entender por qué los riñones son tan vulnerables en personas mayores con hipertensión. Imagina que tus riñones son un filtro de agua muy fino y muy preciso. Cada día, filtran aproximadamente 200 litros de sangre. Eliminan los desechos, regulan los líquidos, controlan el equilibrio de minerales como el potasio, el sodio y el calcio, y producen hormonas que regulan la presión arterial. Ese filtro funciona a través de millones de estructuras microscópicas llamadas nefronas. Cada nefrona es un pequeño sistema de filtración con sus propios vasos sanguíneos. Y aquí está el problema central. La presión arterial alta daña esos vasos con el tiempo. Los hace más rígidos, más estrechos, menos capaces de filtrar correctamente. Eso significa que la hipertensión por sí sola ya es un enemigo silencioso de los riñones. Pero cuando añades ciertos medicamentos para la presión, que también afectan el flujo sanguíneo hacia los riñones de formas específicas, el riesgo se multiplica. Y lo más peligroso de todo es esto. Los riñones no duelen cuando están fallando. No hay dolor de espalda. No hay ardor. No hay fiebre. El riñón puede perder hasta el 70% de su función antes de que la persona sienta cualquier síntoma. Y cuando los síntomas aparecen, mareo, hinchazón en los pies, orina con espuma, fatiga extrema, ya hay un daño significativo que en muchos casos es irreversible. Pero lo que viene ahora es lo que más sorprende a la gente. Vamos directo al punto. Hay 3 grupos de medicamentos para la presión que requieren atención especial en relación a la salud renal, y que cualquier persona mayor de 60 años que los tome debe conocer. Grupo 1. Los AINES combinados con antihipertensivos. El primero no es técnicamente un medicamento para la presión, pero es el que más daño silencioso causa en combinación con ellos. Estamos hablando de los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco. Son algunos de los medicamentos más consumidos del mundo. Para el dolor de cabeza, para la artritis, para el dolor de espalda, para los dolores articulares tan comunes después de los 60. Y aquí está el problema que casi nadie conoce. Los AINES reducen el flujo sanguíneo hacia los riñones. Lo hacen bloqueando unas sustancias llamadas prostaglandinas, que son las encargadas de mantener abiertos los vasos que llevan sangre a los riñones. Cuando tomas un AINE, esa protección desaparece temporalmente. En una persona joven y sana, el riñón puede compensar ese efecto, pero en una persona mayor con hipertensión que ya toma medicamentos como diuréticos o inhibidores de la ECA, la combinación puede ser devastadora. Los 3 sistemas que regulan el flujo sanguíneo renal entran en conflicto al mismo tiempo.
El resultado se llama nefrotoxicidad aguda y puede ocurrir en días. Don Carlos, 68 años, jubilado en Bogotá. Tomaba su medicamento para la presión desde hacía años, sin problemas, con la presión bien controlada. Un mes tomó ibuprofeno durante 2 semanas para un dolor de rodilla, sin decirle nada al médico porque pensó que era algo menor. En el siguiente análisis de sangre, la creatinina había subido un 40%. El médico le explicó que los riñones habían sufrido un daño agudo. Don Carlos no había sentido absolutamente nada durante esas 2 semanas. La lesión fue silenciosa y parcialmente irreversible. Grupo 2. Los diuréticos de asa en uso prolongado sin monitoreo. Los diuréticos son uno de los pilares del tratamiento de la hipertensión, especialmente la furosemida, uno de los medicamentos más recetados en personas mayores con presión alta o insuficiencia cardíaca. Funcionan haciendo que los riñones eliminen más agua y sodio a través de la orina. Eso reduce el volumen de líquido en el cuerpo y baja la presión. Es un mecanismo útil y necesario en muchos casos, pero hay un problema cuando se usan de forma prolongada sin el monitoreo adecuado. Los diuréticos de asa también eliminan potasio y magnesio en la orina. Y cuando el potasio cae demasiado, algo que los médicos llaman hipocalemia, ocurren 2 cosas muy peligrosas al mismo tiempo. Primera, el corazón se vuelve más susceptible a arritmias, incluyendo la fibrilación auricular que tanto aumenta el riesgo de ACV. Segunda, los riñones, que necesitan un equilibrio preciso de electrolitos para funcionar correctamente, empiezan a trabajar con dificultad. Y con el tiempo, si ese desequilibrio se mantiene sin corrección, el daño renal se acumula silenciosamente. Lo más preocupante es esto. Muchas personas mayores toman furosemida o hidroclorotiazida durante años sin que nadie les pida análisis de electrolitos con la frecuencia necesaria. No porque el médico no quiera, sino porque el sistema de salud no siempre tiene tiempo ni recursos para el monitoreo que estos medicamentos requieren. Y el riñón paga ese precio en silencio. Pero lo que viene ahora es el grupo que más sorprende a la gente. Grupo 3. Los inhibidores de la ECA y los ARA2 en ciertas condiciones. Este es el más complejo y el más importante de entender bien, porque genera mucha confusión. Los inhibidores de la ECA, como el enalapril, el lisinopril o el ramipril, y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, como el losartán o el valsartán, son en realidad los medicamentos más protectores para los riñones en la mayoría de los pacientes diabéticos o hipertensos. La evidencia científica es clara en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema ocurre en situaciones específicas que muchos pacientes no conocen. Primera situación, deshidratación. Cuando una persona mayor está deshidratada, por diarrea, vómitos, calor extremo o simplemente por no tomar suficiente agua, el flujo sanguíneo hacia los riñones cae. En ese contexto, los inhibidores de la ECA y los ARA2, que normalmente protegen los riñones, pueden precipitar una insuficiencia renal aguda. Porque estos medicamentos relajan los vasos que salen del riñón. Eso es beneficioso cuando la presión de entrada es normal. Pero cuando la presión de entrada ya está baja por deshidratación, el riñón queda sin el flujo mínimo que necesita para funcionar. Segunda situación, combinación con AINES. Ya hablamos de los AINES, pero la combinación específica de inhibidor de la ECA más AINE más diurético, lo que los nefrólogos llaman el triple whammy o el golpe triple, es una de las combinaciones más peligrosas que existe para los riñones. Y es una combinación que ocurre con frecuencia alarmante en personas mayores, sin que nadie lo detecte a tiempo. Esto está ocurriendo ahora mismo en miles de hogares en América Latina, en silencio, sin síntomas, sin que nadie lo sepa. Doña Rosa tiene 72 años. Tomaba enalapril para la presión, furosemida para la retención de líquidos y de vez en cuando naproxeno para sus dolores articulares. 3 medicamentos que tomaba sin coordinar, sin saber que juntos formaban exactamente ese golpe triple. En un verano muy caluroso, con poco líquido y los 3 medicamentos activos al mismo tiempo, llegó a urgencias con insuficiencia renal aguda severa. Los médicos actuaron rápido. Doña Rosa se recuperó, pero quedó con daño renal crónico que la acompañará el resto de su vida. Todo por falta de información. Dijimos que los riñones no duelen cuando fallan, pero hay señales indirectas que el cuerpo envía y que debes conocer. Primera señal. Orina con espuma. Cuando los riñones dañados dejan pasar proteínas que no deberían, la orina se vuelve espumosa, como jabón.
Si notas esto de forma persistente, es una señal de alerta. Segunda señal: hinchazón en pies y tobillos. Los riñones regulan los líquidos del cuerpo. Cuando no funcionan bien, el líquido se acumula en las extremidades. Si te levantas por la mañana con los tobillos hinchados sin causa aparente, merece atención. Tercera señal: fatiga extrema sin explicación. Los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina que estimula la producción de glóbulos rojos. Cuando los riñones fallan, esa producción cae y aparece una anemia que genera un cansancio profundo que no mejora con el descanso. Cuarta señal: orina oscura o muy reducida. Si notas que orinas mucho menos de lo habitual, o que la orina tiene un color muy oscuro sin haber tomado medicamentos que la tiñan, consulta a tu médico. Quinta señal: picazón generalizada sin causa aparente. Cuando los riñones no eliminan bien los desechos del metabolismo, esas toxinas se acumulan en la sangre y pueden manifestarse como picazón en la piel. Una señal que casi nadie asocia con los riñones. Si reconoces alguna de estas señales, no la atribuyas a la edad ni la ignores. Ve a tu médico y pide un análisis de creatinina y un examen de orina. Son 2 análisis simples, baratos y disponibles en cualquier laboratorio, y pueden darte información vital sobre el estado de tus riñones antes de que el daño sea irreversible. Y aquí viene la parte más importante del video, porque de nada sirve saber el riesgo si no sabes qué hacer con esa información. Lo primero y más importante es esto: no dejes de tomar tu medicamento para la presión por cuenta propia. Nunca, bajo ninguna circunstancia. La hipertensión no controlada mata. Causa infartos, ACV, insuficiencia cardíaca y, también daño renal severo. El medicamento correcto, bien monitoreado, es tu aliado, no tu enemigo. Lo que necesitas hacer es diferente. Acción 1. Pide análisis renales de forma regular. Si tomas medicamentos para la presión desde hace más de 6 meses y nunca te han pedido un análisis de creatinina y microalbuminuria en orina, pídelo tú mismo en la próxima consulta. No esperes a que el médico lo recuerde. Sé proactivo. Un análisis de creatinina en sangre y una muestra de orina para detectar proteínas son los 2 indicadores más importantes del estado de tus riñones. Deben hacerse al menos una vez al año si tomas antihipertensivos, y cada 6 meses si tienes diabetes además de hipertensión. Acción 2. Nunca combines AINES con tus antihipertensivos sin consultar. Antes de tomar cualquier antiinflamatorio, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dile a tu médico o farmacéutico qué medicamentos para la presión estás tomando. Si necesitas un analgésico, el paracetamol es una alternativa mucho más segura para los riñones en personas mayores con hipertensión. No es igual de potente como antiinflamatorio, pero para el dolor común, es la opción que protege tus riñones. Acción 3. Hidrátate bien todos los días. Este es el hábito más simple y más ignorado. Las personas mayores tienen una sensación de sed reducida. El mecanismo que avisa al cerebro que el cuerpo necesita agua se vuelve menos eficiente con los años. Y cuando tomas medicamentos que ya afectan el flujo renal, la deshidratación puede precipitar una crisis. La recomendación general es de 6 a 8 vasos de agua al día. Pero no esperes a tener sed. Bebe agua de forma regular aunque no sientas la necesidad, especialmente en días de calor, especialmente si tienes diarrea o vómitos. Esos son los momentos de mayor riesgo. Acción 4. Cuida el sodio de tu dieta. El exceso de sodio en la dieta no solo sube la presión, también obliga a los riñones a trabajar más intensamente para eliminarlo. Con el tiempo, ese sobreesfuerzo acumula daño. La recomendación de la OMS es no superar los 2 gramos de sodio al día. Eso equivale aproximadamente a una cucharadita de sal. Pero el sodio no solo viene del salero. Vienen los productos procesados, los embutidos, las sopas de sobre, los caldos preparados, las salsas embotelladas y los snacks. Leer las etiquetas y reducir los procesados es una de las acciones más poderosas que puedes hacer para proteger tus riñones sin cambiar tu medicamento. Acción 5. Los alimentos que protegen los riñones. Hay alimentos específicos que la ciencia ha identificado como protectores de la función renal, y que puedes incorporar desde hoy. El ajo. Contiene alicina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras que ayuda a reducir la presión y protege los vasos renales. Un diente de ajo crudo al día, en la comida o en ensaladas, es una dosis suficiente. La cebolla. Rica en quercetina,
un flavonoide con efecto antioxidante y antiinflamatorio que protege las células renales del daño oxidativo causado por la hipertensión crónica. Los arándanos tienen proantocianidinas que reducen la inflamación en el tejido renal y ayudan a prevenir las infecciones urinarias que pueden agravar el daño existente. El aceite de oliva extra virgen. Sus polifenoles reducen la inflamación sistémica y mejoran la función endotelial de los vasos, incluyendo los renales. La cúrcuma. La curcumina, su compuesto activo, tiene un efecto antiinflamatorio y nefroprotector documentado en múltiples estudios. Media cucharadita al día en la comida, mezclada con pimienta negra para mejorar la absorción, puede marcar una diferencia real. Acción 6. Controla el potasio si tomas diuréticos. Si tomas diuréticos de asa como furosemida o hidroclorotiazida, pregunta a tu médico si necesitas suplementar potasio. Y mientras tanto, incorpora alimentos naturalmente ricos en potasio que son seguros para la mayoría de los pacientes con función renal conservada. Aguacate, plátano, espinacas, frijoles, papas con piel. Atención: si ya tienes daño renal establecido, el potasio elevado puede ser peligroso. En ese caso, no suplemente sin indicación médica. Volvamos a don Carlos. Después de lo que le pasó con el ibuprofeno, don Carlos decidió informarse y actuar. Habló con su médico. Pidió un análisis completo de función renal. Entendió exactamente qué medicamentos estaba tomando y cómo interactuaban. Eliminó los AINES por completo de su botiquín. Empezó a tomar paracetamol para los dolores articulares cuando era necesario. Incorporó ajo crudo y cúrcuma en su dieta diaria. Redujo el sodio. Empezó a beber 7 vasos de agua al día aunque no tuviera sed. Y se hace análisis de creatinina cada 6 meses. Un año después, su función renal se estabilizó. El daño existente no desapareció, pero dejó de progresar. Don Carlos me dijo algo que recuerdo muy bien. Doctor, si yo hubiera sabido esto antes, no habría pasado por esto. Nadie me lo explicó nunca. Y esa es exactamente la razón por la que existe este video. Los riñones no gritan cuando los estás dañando. No duelen, no avisan, no piden ayuda de forma visible. Trabajan en silencio. Filtran tu sangre en silencio. Y fallan en silencio. Hasta que ya es demasiado tarde para revertir el daño. Pero ahora tienes información que muy pocas personas tienen. Sabes qué medicamentos requieren monitoreo especial. Sabes qué combinaciones evitar. Sabes qué señales observar. Y sabes qué hábitos protegen tus riñones de forma concreta. Eso es poder. El poder de cuidar tu salud con inteligencia. No con miedo. No abandonando los medicamentos que necesitas, sino con la información correcta para tomar decisiones correctas. Y lo que te voy a mostrar en el próximo video puede complementar todo lo que aprendiste hoy. Porque voy a hablarte de los análisis de sangre que toda persona mayor de 60 años debería hacerse cada año. Y que la mayoría nunca pide porque nadie le explicó para qué sirven. No te lo pierdas. Si este video te abrió los ojos, dale like y compártelo con alguien que toma medicamentos para la presión. Con ese familiar que lleva años tomando su pastilla sin que nadie le haya explicado esto. Una información como esta puede marcar la diferencia entre detectar un problema a tiempo o llegar demasiado tarde. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Cuídate. Nos vemos en el próximo video.